Desde la editorial Grupo Vía, muchísimas gracias por el apoyo que nos estáis dando en esta convivencia que estamos teniendo entre la presencialidad, ¿no?, con estos eventos con aforo más controlado y reducido, pero sin duda también, como todos hemos hecho este Máster Express en este último año, ¿no?, de las bondades de la tecnología para comunicarnos y conectarnos, sin duda los webinars han sido pues, la novedad en cuanto a la actividad editorial que hemos realizado este año, con más de 40 en 2020, y vamos, creo que son ya 4 o 5 en este inicio de 2021. Lo que buscamos siempre con este formato pues, de charla, coloquio con líderes de cada sector de esta hora y media, que el aprendizaje se pasa súper rápido, es divulgar en una mañana pues, buenas prácticas, ideas, reflexiones, análisis un poco a cómo está impactando pues, el COVID en diferentes sectores y sobre todo siendo optimistas. Y antes en la pequeña charla previa nos lo comentaban, ¿no?, uno de los ponentes, ¿no?, que el diseño y ser un creativo pues implica ser optimista, y sin duda pues es un poco el foco que queremos poner y pensar en positivo, ideas para ayudar desde el diseño a los espacios tanto comerciales como residenciales. El webinar de hoy sobre interiorismo contará con estos 5 estudios líderes y junto a Cubiñac, que son patrocinadores del evento y expertos también en equipamiento y diseño. Y la idea es reflexionar sobre casi este año, ¿no?, un año desde el confinamiento al menos, que hace unos días que se inició, reflexionar sobre cómo ha impactado el COVID en los espacios y sobre todo qué se puede aportar desde expertos en diseño de diferentes ciudades, que hoy es la ventaja también del formato webinar, que podemos reunirnos aquí en el mismo espacio, conocer un poco pues, las ideas de futuro en las que están trabajando y un poco las necesidades que los clientes les están trasladando. Yo no me voy a enrollar más porque si no vamos ya justos de tiempo. Vamos a saludar a los ponentes de esta mañana. Contamos con Elina Vilá del estudio Vilablanc en Barcelona. Buenos días, Elina. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias por participar. Desde Valencia con José Manuel Ferrero de Estudiac. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Gracias, José Manuel. Desde Madrid con Diego Gronda de Estudio Gronda. Buenos días. Hola, bienvenidos a todos. Gracias, Diego. Con Jorge Lozano de Proyecto Singular. Buenos días. Buenos días, gracias a todos. Gracias por participar. Y con Gemma Alfaro de Alfaro Manrique Atelier. Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros. Gracias, Gemma. Contamos también con Edgar Cubiñá de Cubiñá Home & Contract. Buenos días, Edgar. Hola a todos, muy buen martes. Gracias, Edgar. Buen martes y empezamos. Os agradezco a todos que hayáis sacado este tiempo, ¿no?, para compartir un poco pues, en qué situación estáis, un poco los retos, ¿no?, que os plantean los clientes y los usuarios a la hora de concebir los espacios hoy en día. Vamos a empezar con Edgar de Cubiñá Home & Contract como patrocinador, que nos va a explicar un poco pues, esta cuarta generación, ¿no?, que está con este showroom maravilloso en la Casa Tomás en Barcelona, que hemos podido disfrutar muchas veces en presencialidad. Ahora lo echamos de menos, ¿no?, poder reunirnos tanta gente en un mismo espacio, pero que nos situéis un poco qué hacéis y cómo podéis colaborar con los interioristas, y arrancamos un poco el webinar de hoy. Gracias, José. Muy buenos días a todos. Pues sí, aquí estamos huérfanos de gente, ¿eh? La verdad que ya sabes que nos gusta mucho abrir puertas y pues ha sido un poquito complicado en este año, ¿eh? La verdad es que sí. Pero bueno, aquí estamos, virtualmente también. Y si os parece, os había preparado 6 slides, literalmente, 3 minutitos, que hoy creo que, bueno, siempre, ¿no? No somos los protagonistas en un evento de esto, sino que los protagonistas son los panelistas que están aquí. Así que, si me permitís, pues os explico un poco, recuerdo un poco lo que somos y a partir de ahí, pues seguimos. Así que vamos a ponerlo en pantalla, en modo pantalla completa. Bueno, para los que no nos conocéis todavía, nosotros, bueno, estamos hablando de una empresa centenaria ya, nadie tiene muy claro cuántos años llevamos, más de 100 seguro. Nadie me sabe explicar si son 110, 120 o 115, pero por ahí andaremos. Yo soy ya la cuarta generación de Cubiñá. Hemos pasado, pues yo diría, por todas las etapas de la fabricación, del diseño, siempre muy relacionado con lo que es el mobiliario. Hemos fabricado, hemos importado, hemos distribuido. Bueno, a día de hoy nos ubicamos en este showroom, son 1.500 metros cuadrados. Es la Casa Tomás de Domènech i Montaner. La mayoría de vosotros habéis ya estado o como mínimo habéis pasado por ahí. En definitiva, pues oye, toda la historia y todo lo que hemos sido y todo lo que tal, pues se resume, pues como siempre. Yo creo que en nuestro mundo es un tema de servicio,
es un tema de estar actualizados, de intentar tener siempre a vuestra disposición lo último que se encuentra en el mercado y, oye, lo que no está o no podemos tener, porque al final 1.500 metros cuadrados son muchos, pero son siempre limitados, pues lo buscamos, ¿no? Estamos hoy en torno a 140, creo que son las marcas que estamos distribuyendo, y pese a eso, pues seguimos haciendo mucho scouting cada día, pues porque al final, pues cada vez sois más también exigentes los profesionales con lo que nos pedís, y cada vez tenemos que buscar un poquito más. Esa es la verdad, y lo hacemos con gusto. Cubiñá se divide en lo que es la parte de home, de residencial, y lo que es el contract. Muchas marcas, como os decía, aquí abajo os mencionaba algunas, ¿no? Como Roset, Artemide, Lago, Molteni, Foscarini, Moroso, bueno, muchas y muy reconocidas, diferentes para lo que es la parte de hogar y lo que es de contract, o al menos trabajando en diferentes gamas según estamos en un mundo o en el otro, ¿no? Sabéis que nosotros pues estamos bastante posicionados en lo que es el contract a nivel de retail, de restaurantes, hoteles, espacios de trabajo, y ahí pues la guerra es diferente a lo que es el residencial, ¿no? Ahí pues estamos hablando de volúmenes, estamos hablando de descuentos, de precio, y quizá en la parte residencial pues estamos hablando más de propiamente lo que es proyecto y acogernos a esas marcas que estamos distribuyendo, ¿no? Digamos que como particularidad somos, yo creo que ya quedamos muy poquitos, nosotros no estamos desarrollando proyectos actualmente. Básicamente nos ponemos el sombrero puramente de servidores a nivel de lo que es mobiliario, tocando esta parte íntegra de lo que es el proyecto de interiorismo, ¿no? En la parte de contract especialmente fabricamos mucho a medida y tenemos talleres propios donde intentamos desarrollar las piezas especiales de este tipo de proyecto, y en la parte de residencial pues más en lo que serían las necesidades a nivel de banistería. Tocamos un poco todo, mobiliario, iluminación, toda la parte textil, confección y complementos. Hemos tenido siempre una pata muy importante en lo que es iluminación, y ahí estamos pues de la mano de firmas importantes como puede ser un Artemide, como puede ser Foscarini, es decir, ahí estamos con todo lo que es diseño. Donde esté diseño, estemos hablando de mobiliario, estemos hablando de iluminación, pues intentamos tener una representación nosotros. Os comentaba antes lo que es la producción a medida es importante en nuestro caso, sobre todo para lo que es el contract. Cualquier restaurante pues al final requiere de su mueble especial, requiere de su banco corrido. Cualquier profesional en un momento dado pues intenta darle la vuelta con aquel producto especial o buscando aquel detalle, porque al final en nuestro mundo lo que nos mueve es el detalle, y dentro de ahí pues intentamos nosotros daros este servicio. No hacemos producción en serie, no tenemos un catálogo Cubiñá como tal. Lo que tenemos es el catálogo de las marcas que distribuimos y todo aquel producto especial que desarrollamos paralelamente al proyecto, y muy especialmente en lo que es la parte de contract. Bueno, aquí algunas de las imágenes de algunos proyectos, algunos más recientes, pero bueno, veis un poco la parte residencial, business centers, últimamente estamos haciendo mucha cosa, restaurantes. Veis aquí algún mueble como esta vinoteca que hemos puesto aquí en primer plano, pues es un mueble especial que hemos hecho dentro de un resort. Hemos trabajado mucho lo que son los lounge, ¿no? Beach clubs, que últimamente en los últimos, yo diría, 3-4 años se ha profundizado y se ha especializado mucho en este tipo de intervenciones. Y acabando ya, tenemos un diálogo muy claro con el profesional. Al final se trata de co-crear y de trabajar juntos en proyectos donde vosotros llegáis con vuestro profesional, con vuestro ebanista perfecto, donde tenemos que entrar nosotros con nuestras firmas, pues entramos. A veces simplemente hacemos intervenciones puntuales, pues porque podéis estar trabajando con algún industrial concreto y pues bueno, todos sabemos que en ciertos momentos se pueden saturar y demás, y ahí entramos nosotros con lo que es la producción a medida, o nos quedamos en nuestro espacio puramente de distribuidor a través de las firmas, ¿no? Y evidentemente, pues cuando hablamos de profesionales, hablamos de volúmenes, hablamos de daros rápeles a final de año donde podáis tener las mejores condiciones para vosotros y vuestros clientes, y hablamos de que al final la Casa Tomás tiene sentido a través vuestro. Sabéis que tenemos un espacio dedicado para vosotros donde os podéis reunir con vuestro cliente, con una mesa, con teléfono, ordenador, fotocopias y demás, donde podáis de alguna forma trabajar en el proyecto y que
tanto vosotros como vuestro cliente pues le hagáis partícipes de lo que es nuestro espacio. Poco más, agradeceros una vez más a Grupo Vía el contar con nosotros, el poder estar presentes aquí y esperamos que sea una jornada muy especial para todos. Gracias una vez más a todos los asistentes. Gracias, Edgar. Enhorabuena por los 100 o 110 años de trayectoria y deseando volver a ocupar esos espacios, ¿no?, de la Casa Tomás con esos 1.500 metros cuadrados, las 140 marcas que trabajáis y sobre todo también, como apuntabas, ¿no?, también esta fabricación a medida que tanto pues, en el sector del contract se requiere, ¿no?, para que los proyectos sean especiales y no sean iguales unos a otros, sobre todo con ese sombrero de servidores, ¿no?, para los interioristas que yo creo que os caracteriza y lo ejercéis muy bien. Muchas gracias por compartirlo con nosotros y por el patrocinio del evento. Vamos con los primeros temas que me gustaría un poco trasladar a modo también un poco de introducción y para situarnos. Me gustaría saber, en base a vuestras experiencias, qué es lo que hemos aprendido siendo positivos, ¿no?, de este año de parón, de restaurantes cerrados, hoteles cerrados, de oficinas sin gente, de viviendas que la gente ha descubierto pues, que no son tan bonitas como se pensaban y que al pasar mucho tiempo en ellas igual no tienen las luces o las calidades o los aislamientos acústicos necesarios. ¿Cuáles son los principales aprendizajes que habéis llegado como profesionales del diseño en este año en el que nos hemos confinado, en el que hemos reducido nuestra actividad social y hemos cambiado radicalmente nuestra forma también pues, de viajar, de desplazarnos, de relacionarnos y de trabajar? No sé, a modo introductorio, cómo podemos situarnos un poco desde el diseño, que es el principal aprendizaje que habéis realizado. ¿Vamos contigo, Diego? Bueno, una cosa que nos ha dado la pandemia es obviamente prestar más atención a nuestros espacios, los espacios que nos rodean, ¿no? Y otra cosa que realmente lo hablaba yo en otro webinar es el tema cómo inconscientemente hemos abierto nuestras casas y nuestras oficinas a la gente. O sea, mucha gente pone un fondo blanco, mucha gente no pone fondo blanco y de repente gente que uno no está acostumbrado está comentando sobre el salón de uno, el objeto que aparece en la biblioteca. O sea, ha empezado a haber una concientización de los espacios interiores en los que vivimos y en los que trabajamos, visto por gente que por ahí uno no invitaría a su casa, ¿no? Hay gente que no invita nunca a su casa y de repente creo que eso, que a mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno, creo que eso ha ayudado. O sea, la gente ha tomado más conciencia del espacio que lo rodea y ha empezado a hacer cambios. Sobre todo mucha gente que tenía tiempo, que tal vez nunca tenía tiempo de dedicárselo a su casa o al ambiente que lo rodea, empezó a trabajar y a mirarlo con otros ojos, ¿no? Y eso creo que es algo positivo que podríamos sacar de la pandemia. Gracias, Diego, ¿no? Tener tiempo y esta conciencia, ¿no?, del espacio que habitamos o que usamos y de cómo abrirnos, ¿no?, como decías tú, y aquí lo estamos viendo muchos de nosotros compartiendo pues, sus oficinas y sus hogares. No sé, el resto de compañeros, ¿cuál es el principal aprendizaje que habéis realizado en este año en cuanto a los espacios y a la respuesta del diseño? Vamos con Gemma. Gracias. A ver, yo lo que creo, y es una frase muy manida, ¿no?, que se ha repetido muchísimo desde que comenzó la pandemia, pero es que al final es un tip que estamos viendo que se repite por algo, ¿no?, que es que realmente la pandemia ha acelerado tendencias que ya se intuían, ¿no? Las ha acelerado muchísimo, pero todo eran cosas que ya teníamos todos como en el radar. Nosotros, como profesionales de la arquitectura o del diseño, del interiorismo, nuestros clientes y la propia sociedad. Una vuelta a un mayor bienestar, una vuelta a una concienciación de encuentro con uno mismo, un huir de lugares comunes, una búsqueda de experiencias personales, una búsqueda de un mayor bienestar, de quizás volver a lo más natural, ¿no?, esa tendencia biofílica que estamos viendo. Y también me parece muy importante lo que ha comentado Diego, el poder parar, sobre todo al principio, ¿no?, recuperado el shock inicial, nuestros clientes, porque hay proyectos que nosotros nos hemos encontrado que los clientes han repensado y no solo cómo se puede tener la conciencia general por un tema higiénico de COVID, no, es porque de repente tenían tiempo de parar, de ver las inversiones que se hacían súper aceleradas, han podido quizás repivotar por los nuevos conceptos que la nueva forma de vivir, que entiendo que luego comentaremos, podían pedir.
pero también por ellos mismos, por poder repensar si es esto lo que quiero ser, lo que quiero contar, cómo quiero explicar mi producto, mi proyecto o mi empresa, si este es el engagement, el público adecuado al que me quiero dirigir o si lo estoy haciendo de la manera correcta. Y a nivel de cliente particular, obviamente, aún muchísimo más. Hemos visto, obviamente, una aceleración de proyectos de particular estos meses, en los que ha influido el tiempo que se ha pasado en las viviendas, el que obviamente hay una serie de tendencias, de formas de vivir que vienen para quedarse, otras esperemos que no, y estamos todos deseando que vuelva esta normalidad, pero hay parte que sí, que implica vivir de otra manera. Y también hemos visto en particular, por ejemplo, la capacidad de ahorro que ha habido estos meses, y el cliente ha decidido invertir más en cosas que le hagan sentir bien en su nuevo templo, que es su casa, ¿no? Y yo creo que esto ha sido una gran oportunidad para todos los profesionales que nos dedicamos al diseño, ¿no? Gracias, Gemma. Esta última parte es súper positiva, ¿no? Para el sector, concebir la casa como un templo y querer invertir, ¿no? Pues, este ahorro, ¿no? La gente que sí que ha podido ahorrar al poder viajar menos o tener mucha menos vida social en estos meses. La pandemia como aceleradora de tendencias, conceptos que ya se intuían y que estabais trabajando muchos de vosotros, ¿no? Como el bienestar o espacios, pues, más acogedores, naturales, confortables, con biofilia o con experiencias, ¿no? de marca o personales a través de los espacios, que sin duda pues la pandemia ha acelerado, y nos alegramos también, ¿no? De ver eso, lo que apuntaba Gemma, de clientes que han aprovechado ese parón para repensar proyectos y cómo sacarle más partido. No sé el resto, si os habéis encontrado también eso con cambios en proyectos que ya estaban sobre la mesa para adaptarse a la nueva situación, y también en la línea de la primera pregunta, pues el aprendizaje, ¿no? que habéis experimentado en estos meses. Vamos con José Manuel. Yo creo que sí, lo que comentaba Gemma, de llegar a ese autoanálisis un poco de parón, en el que hemos tenido el tiempo de investigar, de analizar, de contar un poco lo que estábamos haciendo, que nunca paramos, ¿no? Al final siempre vamos proyecto tras proyecto y nunca nos da tiempo. Cuando lo acabamos lo ves y dices, oye, le hubiera podido dar 3 vueltas más a ese tipo de proyectos. Pero un poco la vida nos lleva a ir con esa aceleración, ¿no? Que ahora mismo, pues aquí en el estudio hemos aprovechado eso, proyectos que estaban como medio en marcha y otros que estábamos repensando, pues bueno, poderles dar una vuelta de tuerca a lo que es el planteamiento, ¿no? De cómo incluso reenfocarlos. Hemos también aprendido a sintetizar muchísimo, es decir, creemos que muchas veces se autollena un proyecto con demasiados elementos, y todo esto también de la forma de convivir, de búsqueda de materiales nuevos, de simplificar las cosas, creo que también nos lleva, o personalmente, a espacios un poco mucho más limpios, no más puros, como más básicos con materiales, y no llenarlos con cosas que a veces no son necesarias, que por pura decoración las metemos y luego vemos que a lo mejor con una simplicidad pues llegaríamos a algo más directo, ¿no? Más potente, ¿no? Yo creo que Gracias. por ahora un poco la idea ha sido eso, el autoanálisis y tener tiempo, ¿no? Que es lo que nunca tenemos. Gracias, José Manuel. Todos estamos disfrutando al menos de este pequeñito más tiempo, ¿no? que tenemos, y sin duda pues este autoanálisis y darle una vuelta de tuerca a los proyectos que estaban sobre la mesa, y yo creo que luego seguro que podemos ahondar más, ¿no? Pero apostar también por espacios mucho más simples, como decía José Manuel, y no tan recargados, ¿no? En un contexto pues, de facilitar protocolos de limpieza o de generar otros usos para los espacios. Sin duda se agradece, ¿no? Pues tener este margen, esta flexibilidad, con espacios más diáfanos y menos recargados. Vamos con Jorge. Buenas, pues a ver, yo efectivamente habéis contado, ¿no? Todos los compañeros un poco lo que está pasando ahora, y efectivamente coincidimos. Nosotros ayer, fíjate, antes de este webinar, juntamos todo el estudio y dije, oye, ¿nos vais a ayudar? Vamos a coger todas las preguntas y compartir un poco toda la experiencia en función de proyectos y demás, a ver qué podemos contar y aportar, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente lo de que podamos ralentizar un poco, pensar un poco más las cosas, eso es una realidad. Y básicamente se ha priorizado también, ¿no? Hemos tenido tiempo de pensar qué es más importante que no en el desarrollo de un proyecto. Sobre todo también, que ya lo habéis dicho, pero el tema de teletrabajar, yo creo que para nosotros nos ha cambiado la vida. Nosotros teníamos varios proyectos, pues uno en Berlín y uno en Noruega, y ahora mismo estamos haciendo casi una dirección de obra a distancia. Vamos una vez al mes o cuando nos dejen, ¿no? En vez de una vez a la semana,
y reuniones que se han realizado en los últimos meses que te das cuenta que se podían haber hecho a distancia totalmente, ¿no? El tiempo que se ahorra es alucinante. En todo esto estamos de acuerdo, sin embargo, fijaos que ayer llegamos a una conclusión en el estudio, y es que la mayoría de nuestros clientes han visto esto que nos ha pasado, esta situación, como una cosa pasajera, y muchos proyectos hoteleros, que es cierto es que tienen las aperturas, ¿no?, a finales de este año o quizá a principios del 22 y demás, no te creas que han hecho grandes cambios. Incluso hemos propuesto, oye, vamos a incluir esto, vamos a incluir lo otro, a nivel de distribución, de materiales. Pues hombre, siempre se aceptan cosas que mejoren, ¿no?, el bienestar y la mejor percepción del cliente, de una higiene y demás, el exterior, la luz natural y la ventilación. Pero en proyectos así un poco tal, no, para nosotros no ha sido un gran... muchos clientes no nos han pedido grandes cambios porque han visto esto de una situación un poco bastante temporal. Eso en proyectos hoteleros quizá de otra escala y demás. En restaurantes un pelín más pequeños, pues sí, lamentablemente muchos han puesto su negocio en stand-by, han hecho terrazas un poco de exterior, que supongo que también hablaremos luego. Pero bueno, es un poco el contrapunto a todo lo que estamos hablando, que sí que hay una gran incidencia, pero bueno, yo creo que en ciertos proyectos a la larga, y desgraciadamente para nosotros, yo creo que las personas, ¿no?, van a tender un poco a querer volver a lo que había antes y a la normalidad anterior, ¿no? Gracias, Jorge. Olvidamos rápido, ¿no?, como sociedad, ¿no? Es un poco la conclusión que nos podemos encontrar. Obviamente, ¿no?, ver como clientes pues lo conciben, ¿no?, como más pasajero y han seguido adelante con los proyectos, ¿no?, como decías tú, grandes proyectos hoteleros con un escenario, ¿no?, y van pensando en que todo volverá a la normalidad y que aparte de mejorar algún protocolo para el bienestar y el confort, tampoco se va a tocar mucho más el proyecto, y en cambio en una escala más pequeña como de la restauración, sí que obviamente el impacto ha sido más inmediato y sí que se ha modificado mucho los proyectos. Luego ahondaremos en esos temas y obviamente también, ¿no?, la reflexión sobre cómo hemos priorizado mucho más, qué es lo importante de cada proyecto, y también el hecho del teletrabajo. Y todos hemos visto, ¿no?, esos ladrones de tiempo que en esas reuniones que pagan muchos desplazamientos y mucha preparación previa, que luego realmente se pueden hacer en 20 minutos gracias a la tecnología, que por suerte la pandemia nos ha tocado en 2020, no en 2005, que la tecnología era muy, muy diferente. Vamos con Elina y con Edgar. Elina, tienes el micrófono silenciado. ¿Qué tal? Sí, pensando en esto de la pandemia y lo que nos ha dejado, yo creo que una de las grandes aciertos o de las cosas positivas es que todo el mundo ha pensado mucho y ha tenido oportunidad de pensar en el sitio donde vive. Y eso nos ha dado una lectura de la casa diferente. Nos ha hecho conscientes, yo digo en mi caso, pero creo que es bastante general, de cómo cambia la luz en la casa en cada momento del día, como hoy día un estudio no es más que un portátil, incluso un iPad, incluso un iPhone, un teléfono, un smartphone. Cómo vas trasladándote en la casa y adaptándote a lo que la casa te ofrece, la orientación de la luz, la zona que te gusta. O sea, en algún momento me preguntaban cuál era tu rincón preferido en la pandemia. Es que el rincón iba mutando, porque a lo mejor en ese momento otra persona lo tiene ocupado o no está la luz que me apetece. Y nos ha hecho tener una relación con la casa diferente, conocerla mucho más, y eso es muy bueno desde el punto de vista del análisis y las conclusiones que puedes sacar. Es un cliente que conozca su espacio, es maravilloso para nosotros, que esté seguro de sus necesidades, es maravilloso. Y como decía Gemma, hay tendencias que han llegado para quedarse, porque es que hay necesidades que han llegado para quedarse. Yo diría que la más importante es el teletrabajo, o sea, la necesidad de poder trabajar desde casa. Digamos que esto lo teníamos resuelto en las habitaciones infantiles, siempre habíamos pensado en la pequeña mesa o estudio del niño dentro de la habitación para los deberes, pero es que esto ahora se convierte en una necesidad también para los papás. Y los papás son dos que ocupan una habitación, como muchos si hubieran tenido un estudio dentro de la habitación, pues hay un conflicto porque son dos.
Y yo creo que lo que viene para quedarse es la versatilidad de la casa, o sea, la posibilidad de que la casa se transforme según la necesidad, porque seguimos queriendo tener espacios comunes muy abiertos, pero la necesidad de la privacidad en la habitación está resuelta en los niños y en los padres tiene que resolverse, porque si había un espacio común de cocina, comedor, y me acuerdo los años en que la cocina la gente no se atrevía a abrirla, pero es que ya ahora la gente la abre. Y yo creo que la posibilidad de cerrar la cocina y poderla abrir se ha vuelto una necesidad. No solo, ya no por los olores, sino por los ruidos que genera la cocina que no te permiten trabajar en el comedor, por ejemplo. Y eso sí creo que es una necesidad que se quedará. O sea, la necesidad de poder cada uno, si son 5 miembros de la familia, tener sus 5 espacios separados acústicamente del resto. Eso sí es un reto para nosotros. Gracias, Elina, ¿no? El conocer mucho más la casa, ¿no? Al pasar tanto tiempo, por desgracia, en los primeros meses, ¿no? Pero como apuntaba Elina, ¿no? Pues ir buscando los rincones que mejor funcionan para cada uso, con la luz, con la vegetación, ¿no? Que esté presente, o con las mejores vistas también para descomprimir. Y obviamente esta situación en la que esto no ha sido un teletrabajo, ha sido un confinamiento. Entonces, obviamente, ha habido gimnasio, ha habido cocina, ha habido trabajo, guardería, escuela y todo conviviendo en el mismo espacio con todos los vecinos, además, pues conviviendo y realizando también todas las actividades. Y sin duda, pues estas dos tendencias, ¿no? Que apuntaron muy bien Elina, que han venido para quedarse, pues el teletrabajo y de cómo la vivienda tiene que posibilitar, ¿no? Esa opción más allá de una habitación dedicada a ello, y también la versatilidad de la casa y la necesidad de poder cerrarse o privatizarse las zonas, ¿no? En esta tendencia que veíamos en los últimos años con los espacios abiertos. Vamos con Edgar. Hola, sí, no, simplemente sumaba 2 casos prácticos a lo que mis colegas decían. Nosotros desde la vertiente más industrial y desde el punto de vista de contract. Yo recuerdo en esos meses, sería finales de mayo, una cosa así, que hubo como una crisis total en restauradores. Nosotros tenemos algunas marcas que tienen muchas unidades y demás. Y aquí hubo una búsqueda mundial para encontrar metraquilato. Me acuerdo que íbamos locos por aquí porque es que la gente no tenía metraquilato y nos pedían divisorias y separadores y las mesas. Y en esos momentos todo el mundo pensaba. Entonces eso duró 15 días y había muchos problemas y era carísimo. Luego la cosa se empezó a sosegar y se empezó a ver que bueno, oye, que esto no iba a seguir igual simplemente poniéndonos mamparos entre todos, ¿no? Sino que esa parte iba a ser importante, pero que probablemente había que sosegar un poco esta fase, ¿no? Y así fue. Y luego la otra parte evidente, y es que del estudio de vosotros, de los profesionales, de los espacios o del reestudio de estos espacios, pues hombre, había una consecuencia muy directa para nosotros que siempre era menos sitting. Sigue siendo menos sitting, que además, con lo cual son menos sillas. Eso no es invariable, ¿no? Y un poco con ese miedo, ¿no? De decir, oye, habían proyectos donde habían X unidades, oye, vamos a tirar adelante esto, lo otro me lo puedes guardar en el almacén y me lo sirves más tarde, y seguimos en ese balance, ¿no? Así que simplemente para aportar estas 2 casi anécdotas de 2 cosas muy concretas, ¿no? Gracias, Edgar, ¿no? Estas mamparas divisorias, me parecía que iba a ser otra vez lo que invadiera tanto restauración como oficinas, que por suerte las soluciones del diseño han sido otras y con esta escasez de materiales en un inicio, y obviamente pues el tema del sitting y menor mobiliario utilizado en los proyectos como una tendencia a la espera un poco de lo que vaya pasando. Me gustaría ir entrando en sectores, ya que lo habéis mencionado también, que es sin duda yo creo que si nos olvidamos, ¿no? Del ocio y las pobres discotecas que ya es otro tema aparte y eso sí que son las últimas que van a poder recuperarse, pero sin duda uno de los sectores más golpeados es el de los hoteles y los restaurantes, donde además muchos de vosotros tenéis experiencia, golpeados por la falta de turismo, menos los franceses que están yendo a Madrid estos fines de semana como cosa extra, sin capacidad pues, de poder incorporar a público nacional, incluso en zonas como Cataluña, ¿no? Donde la restauración está cerrada por la noche, con limitaciones de confinamiento provincial que impiden, ¿no? Pues que los hoteles puedan captar a público de ciudades cercanas. ¿Qué ideas desde el interiorismo y un poco, pues no sé si apaciguando y calmando y siendo optimistas también con los clientes,
se pueden aportar para estos dos sectores que han sido tan golpeados y que lo están pasando tan mal como el de la restauración y el de los hoteles. Bueno, si seguimos un poco en orden, un lema que es uno de los pilares de nuestro estudio es el concepto de la transformación. Eso es como un elemento clave que reproducimos en todos los proyectos y que se lo proponemos al cliente, lo pida o no lo pida. La razón por ello es, primero, que tenemos cada vez generaciones más jóvenes, olvidándonos de la pandemia, que están con un tablet, un televisor, un smartphone, continuamente cambiando de información y de espacio virtual, y que ya están criados de esa manera, con lo cual la transformación ya la llevan en cómo está de alguna manera amueblada su cabeza. Y creo que eso nosotros lo llevamos al espacio físico, no para crear un caos, sino para no aburrir. O sea, la atención de un millennial es considerablemente menor a cualquiera de nosotros, y eso hay que tenerlo en cuenta. Después, sin dejar de ser optimista, porque lo soy, están los que ya están diciendo que, bueno, que esta pandemia sí, ya está llegando a su fin, pero que vendrá otra, y habrá esto, y vendrán más pandemias, en fin, horizontes que obviamente no me gusta particularmente empezar a llenarme la cabeza, pero sí es cierto que vivimos en un mundo con un cambio climático cada vez más violento. O sea, los que vivimos en Madrid hemos tenido la nevada de los últimos 100 años, y realmente una ciudad que no estaba preparada para eso, unos restaurantes y hoteles que no estaban preparados para eso, una potencial pandemia de lo que pueda llegar a venir el año 2024, y eso nos lleva a buscar en hotelería, en restauración y en todas las demás disciplinas espacios que se adaptan, espacios que se transformen. Lo que mencionaba Elina de la flexibilidad de los espacios, o sea, personalmente lo que más nos enseñaron son los japoneses. O sea, la casa japonesa con sus puertas correderas, que uno puede tener un espacio gigantesco y compartimentarlo en 20 trozos, es una cosa que yo personalmente en mi casa tengo 20 puertas correderas y las 20 desaparecen, y de repente es un loft, y de repente se compartimenta todo, pues somos 4 en la casa, y como bien decía Elina, algunas veces tenemos que tener nuestros videocalls y tener esa privacidad. Y yo veo eso. O sea, tengo, si hay tiempo después al final, 2 ejemplos de 2 proyectos grandes, uno en Madrid, uno en España y otro en Tailandia, donde en el medio de la construcción, que ocurrió justo el año pasado, se nos ha pedido que todos los espacios se abran al exterior, se empiezan a crear estructuras temporales en los jardines, en las terrazas, para poder acomodar eso, y como decía Edgar, ¿no? También no es tanto perder el sitting, ¿no? Las sillas, porque al fin y al cabo los huéspedes son los mismos y se tienen que sentar, sino que se empiezan a separar, empieza a buscarse espacios. Y yo creo que, para terminar, va a haber un cambio muy grande con esos restaurantes que por ahí lamentablemente tuvieron que cerrar sus puertas, sus hoteles, en cómo va a ser la búsqueda estratégica de clientes en sus nuevos espacios. Van a buscar locales, sí, que tengan una buena ubicación, pero que tengan esa capacidad de transformación. Lo más obvio es el espacio al aire libre, pero fachadas que se puedan llegar a abrir a la calle, que casi no haya elementos divisorios entre interior y exterior. Creo que eso no es nada nuevo, pero con esta lamentablemente tendencia que nos ha incorporado el coronavirus, vamos a buscar espacios realmente que el interiorismo y la arquitectura empieza a ser una línea un poco más gris, que también es uno de nuestros lemas, ¿no? Que realmente no hay tal cosa como interiorismo y arquitectura, que al fin y al cabo un usuario experimenta un restaurante, un hotel, y no sabe dónde comienza el paisajismo, dónde empieza la arquitectura, dónde empieza el interiorismo, de dónde comienza el diseño industrial, sino es toda una experiencia. Y por ende creo que eso ya lo llevamos adentro y solamente se va a potenciar en el futuro. Gracias, Diego, por esta visión, ¿no? Más allá de la pandemia, como apuntaba él, ¿no? Las nuevas generaciones, también el tema del cambio climático, sin duda los espacios, ¿no? Y sobre todo en hoteleros y restauración, necesitan ser espacios con capacidad de cambio, que se puedan transformar y adaptar, pues, a las necesidades cambiantes, por malos motivos o por buenos motivos que puedan tener, a modo de casa japonesa, ¿no? Con las correderas y obviamente pues compartimentando o abriendo o cerrando, y sobre todo con esta tendencia, ¿no? De abrirnos al exterior, también oportunidades que habrá, ¿no? Con locales que
que han cerrado para nuevos usos y sin duda pues con esta posibilidad de generar pues esta captación de los clientes desde el espacio. El tema de las fachadas a la calle que apuntabas, que daría para mucho debate, ahí también entra la normativa y las facilidades o no para lograr esto que todo el mundo ha visto, ¿no? Que es abrirnos al exterior y buscar los espacios que nos conecten con el exterior, porque a veces no es tan fácil desde la normativa pues, cambiar locales o hoteles a esta apertura que los clientes tienen. Pues la normativa también tiene que transformarse. La normativa no puede seguir con conceptos del siglo XX. La normativa tiene que empezar a ser muchísimo más flexible a lo que vendrá. Y que no se imagine y que no seamos tan naíz de que lo que vendrá será todo más bonito, porque vendrán complicaciones y la normativa tendrá que ser muy rápida, muy ágil a la hora de darle instrumentos al pobre restaurador para que, como decía Edgar, no salga corriendo y crea que la solución es el acrílico, porque el acrílico sí, estamos rodeados de acrílico, pero nadie ha dicho que ha habido un estudio que gracias al acrílico nos hemos salvado, honestamente. Y yo soy el primero, yo tengo mis mamparas de acrílico con cierta vergüenza, lo admito. Pero bueno, ante el miedo inicial, que nos pilló un poco todos por sorpresa, uno como empresario se sentía responsable de proteger a su gente. Y esos eran los elementos que, no sé si protegían o daban una sensación de que estábamos un poco más protegidos. Pero la normativa va a tener que ser mucho más ágil de lo que es ahora. Gracias, Diego. Vamos con Gemma, también con mucha experiencia en el sector hotelero. ¿Cómo lo habéis vivido y un poco qué soluciones, ¿no? Y hacia dónde vamos? Yo, bueno, por un lado estoy muy de acuerdo con las cosas que ha comentado Diego. Lo de la normativa lo tocaré al final porque ese es un gran melón que sobre todo nos está afectando desde el punto de vista más arquitectónico, porque es más la normativa urbanística la que tiene un mayor decalaje con la sociedad y la tendencia actual de los proyectos que en el interiorismo como tal, ¿no? Pero sí que estoy súper de acuerdo con él en el tema que comenta de la sostenibilidad, ¿vale? Pero nuevamente me recopilo un poco lo que he comentado antes, ¿no? Esa tendencia que ya estaba, y sostenibilidad no entendido como eficiencia energética, sino como esta percepción mucho más natural y esta conciencia sostenible. Nosotros además lo comentábamos ya antes de la pandemia, pero ahora mucho más, ¿no? Como en nuestro propio equipo, en el estudio, los chicos más jóvenes no se plantean tener un coche, tienen incluso ya un punto de conciencia social de tanto vuelo, también posiblemente porque a los 26 años se han recorrido el mundo, absolutamente, con tema de viajes low cost, con tal, entonces están un poco como de vuelta y quieren experiencias más cercanas, reales, y son todos como tips que te van llegando y que llevas teniendo en cuenta. Pero hay una cosa súper importante que ha dicho antes Jorge, que a nosotros nos ha ocurrido también sorprendentemente, y es que varios proyectos entraron directamente en stand-by, o sea, ya wait and see, y a ver qué pasa, porque si estaban sobre todo en una fase muy embrionaria, tampoco se sabían por dónde van a ir las cosas, las tendencias, pero en el momento que avanzaron un poquito los meses, a no ser que fuera por un tema de precaución, de inversión económica, que hay proyectos que sí que han seguido como congelados o a un ritmo más lento, el resto, sobre todo en el hotelero, volvemos a lo mismo, esa aceleración de tendencias que ya había, pero ningún hotelero nos ha pedido radicalmente: cámbiame el proyecto, créame una burbuja plastificada, o sea, para nada, todo lo contrario. Estas tendencias de naturalidad, de espacios, pero que ya estábamos intentando trabajarlas mucho previamente, son las que se nos están poniendo sobre la mesa. Sí que nos ha ocurrido con varios proyectos, sobre todo con eso, los que estaban en un punto más emprendedor, que han tenido un repivotamiento, pero hacia un punto más desde inicio, más conceptual. ¿Por qué? Porque esta pandemia ha dejado nuevas formas de vivir, nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de trabajar, como comentaba también Elina. Entonces, hay hoteleros que sí que nos han planteado, y si una planta de habitaciones la quito o quito media planta y hago una gran zona de estancia con un coworking, y si paso de un pequeño hotel boutique a otro concepto más híbrido que coja apartamentos turísticos. Incluso hay una promoción que estamos haciendo, un producto mixto, que es residencial de lujo con apartamentos turísticos, y previamente iba a ser un hotel boutique,
¿no? En el centro de Donosti. Ahí sí que nos estamos encontrando con cambios, pero que son cambios ya de concepto y de reorientación, porque creemos que la clave es la hibridación y la flexibilidad. Y esa hibridación y flexibilidad que se va a quedar, que el teletrabajo nos ha ayudado a todos muchísimo, pero que no todo va a seguir siendo teletrabajo, que vamos a disfrutar más de nuestras viviendas quizás y recibir más en casa, pero que no todo va a ser así, ¿no? Al final creemos que el tema va de esa flexibilidad y de esa mezcla y de esa hibridación. Pero nos está costando, sobre todo cuando hacemos no solo interiorismo, sino arquitectura, que la normativa urbanística nos acompañe, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el punto, porque desde el interiorismo sí que vemos que hay una apuesta firme y decidida por continuar generando estas experiencias únicas, personales, diferenciadas, que ya todos estábamos buscando de antes y que ahora mucho más acelerado y fundamentadas por la tecnología y la sostenibilidad, que son nuestros dos grandes retos como diseñadores, de una manera mucho más coherente y más sintética, como también comentaban antes algunos de mis compañeros. Pero esto es lo que vemos que está ocurriendo y lo que creemos que va a quedarse, ¿no? Una experiencia muy particular, pero cada vez más digital, muy sofisticada, pero muy suave, sí, con una percepción higiénica de los espacios, pero evitando todo lo que se perciba como un espacio excesivamente tecnológico o aséptico desde el punto de vista frío. O sea, todo lo contrario, tiene que ser natural, relajado, y de ahí lo interesante del reto y la oportunidad, ¿no? del momento actual. Gracias, Gemma, ¿no? Sin duda estos conceptos que ha ido acelerando la pandemia, como ir hacia lo más sostenible, no solo en cuanto a eficiencia energética, ¿no? Sino con esta conciencia y apostar por lo natural, como la recogías al final, ¿no? Que no todo sea tan tecnológico y frío. Sin duda la dificultad de la normativa, que daría para un debate entero solo para ello, y sin duda este modelo mixto, ¿no? Esta hibridación y cambios conceptuales de muchos hoteleros, ¿no? Que tendrán que reposicionar un poco la imagen, o incluso también desde la restauración, en el momento en el que obviamente pueden volver a funcionar a plena capacidad. Una de las preguntas que teníamos también en esta línea, si queréis ir argumentando, es lo que apuntaba Gemma, ¿no? De muchos hoteleros están cambiando y pensando en dedicar una planta pues, a un coworking, o dedicar una planta a residencial o apartamentos turísticos, otro tipo de tipologías más allá de la hotelera, pensando que quizá, aunque como habéis apuntado ya varios, ¿no? Que son muy conservadores y siguen pensando que todo va a seguir igual, muchos pensando también que igual no va a haber tanto turismo y se va a llenar el hotel como en el 2019, buscando otros posibles usos comerciales para los espacios. No sé si por esa línea también queréis aportar algo, abrimos el debate ahí. Vamos con Jorge. Gracias, José. Nada, bueno, un poco siguiendo lo que decía Gemma, ¿no? Que efectivamente nosotros tenemos un caso igual de un proyecto que era un macrohotel y ahora se están planteando hacer una parte entera de coworking, co-living. O sea, el concepto no viene tanto, el cambio, perdón, que además coincido plenamente con Diego cuando decía que el cambio es lo más importante. Cada vez esta sociedad se ha acelerado, está acostumbrado los jóvenes y no tan jóvenes ya a tener todo en el minuto, en el momento, con todas las aplicaciones nuevas de la tecnología y todo, ¿no? Y esto, al final, no son los cambios directos por el COVID, sino esa aceleración que provoca las costumbres o un cambio, digamos, estructural, que es lo que decía Gemma, que va a ser un cambio real, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros ya estamos previendo espacios de takeaway o delivery en estos centros, porque se cuenta que estos jóvenes, esta gente, pues van a coger su comida, la van a pedir rápido por la aplicación, la comen, o sea, no tienen por qué ir a un restaurante como tal, o directamente hacer como centros donde la vida completamente va a estar mucho más conceptualizada, va a ser más fácil, más rápida y demás, ¿no? Y en cuanto a los acabados y el interiorismo, pues efectivamente para mí creo, para nosotros, vamos, lo importante es la percepción global de higiene. Nadie te va a preguntar si esta superficie tiene este certificado o esta no sé qué, pero es verdad que sí que hay una preocupación por parte del cliente de que el cliente perciba una higiene global buena. Dentro de no entrar en lo frío, como decía Gemma, ¿no? En lo tecnológico, en lo súper moderno, que creo que huimos de eso. Pero, por otro lado, es verdad que se tiende hacia
hacia lo local, lo kilómetro cero, lo sostenible, casi lo artesanal, apoyar los artesanos locales, usar las técnicas, que además es un poco contrario a la globalización, pero es realmente lo que puede buscar un turista. Si va a Valencia, vivir una experiencia de lo que es de Valencia y no un concepto que podía estar en cualquier lado, ¿no? Y bueno, eso es un poco y bueno, la normativa por no abrirlo, porque efectivamente creo que es el gran limitador de muchos proyectos que hacemos, ¿no? Gracias, Jorge, ¿no? Sin duda también lo hemos visto en las grandes ciudades, en esas zonas en las que tenían menos carácter y eran menos locales y kilómetro cero, son las que más han cerrado las tiendas o los restaurantes o incluso cadenas hoteleras que no han abierto, y al final ofrecer esa sensación local y con esa experiencia diferente, que te encuentres una cosa diferente en Barcelona que en Frankfurt, obviamente es uno de los caminos que sin duda la pandemia también ha acelerado esta percepción de lo local y del kilómetro cero. Con me gusta mucho el concepto que explicabas, ¿no? Que más allá de ese cambio coyuntural, se está yendo a un cambio estructural, está cambiando obviamente las formas de relacionarnos como sociedad y de usar los espacios, y sin duda pues el sector hotelero, el de la restauración, no va a ser algo diferente. Y luego entraremos en el tema de la restauración con lo del takeaway delivery, que sin duda también es uno de los temas que más nos han preguntado y lo podemos ver en las calles que más está impactando. Vamos con José Manuel y Edgar y pasamos ya a restauración. Sí, yo lo que era añadir un poco lo que comentaba Jorge, ¿no? El punto ese de diferenciación, lo que estamos trabajando ahora sobre todo en clientes, es el buscar el que se ha querido transmitir, ¿no? También con la rapidez de antes, pues vale, montamos hotel, no hay concepto de interiorismo y ya está. Ahora mismo, y nosotros un poco también desde origen siempre hemos generado un poco esa inquietud con el cliente de el buscar esa diferenciación respecto a los competidores, ¿no? Y ahora aún más todavía con lo que llamamos un poco nosotros el soft invisible, que es un poco la búsqueda de esa seguridad, del miedo que hemos sufrido estos primeros meses o esas primeras semanas estando en casa, cuando salías a medio trabajar si podías o no, pues tu núcleo familiar y tu casa era un poco como el seguro, ¿no? Entonces todo eso ahora indirectamente es lo que tenemos que ir como aplicando dentro de lo que son los espacios, ¿no? Esa seguridad invisible que ahora cuando llegas a un restaurante necesitas ver que parezca tu casa, ¿no? Entonces, con espacios abiertos que te transmitan los materiales, pero siempre de una forma sutil, que no nos sintamos atacados. Yo cuando entro en estos restaurantes que empezaban con mamparas y no sé qué, ya huyes directamente también desde ahí, ¿no? Porque es una cosa como que te rechaza. Para eso me estoy en casa o me pido algo y me lo traen o me reúno con amigos. Pero también, no sé, más nosotros mediterráneos, creo que los españoles en sí, es en cuanto nos dan el pistoletazo salimos todos corriendo de casa. Nos vamos a juntar, pero estamos esperando a salir y a volvernos a reunir en espacios como restaurantes, el poder viajar otra vez a hoteles, pero buscando esa seguridad, ¿no? Y el sentirnos cómodos y sobre todo seguros, ¿no? Para mí es la palabra. Gracias, José Manuel. Dos conceptos, ¿no? Está buscar diferenciar de la competencia. Yo creo que sin duda pues este es el sector que más va a tener que tener personalidad cada proyecto, ¿no? Para tener esa capacidad de atracción y con esta percepción de seguridad visible pero sutil que apuntabas, que obviamente pues con la competencia de poder comer en casa con un delivery tiene que atraerte, pero a la vez ofrecerte esta seguridad sin que sea violento, como apuntaba José Manuel con las mamparas. Vamos con Edgar. Sí, yo simplemente aportar el caso práctico, digamos, a lo que comentaba Diego, ¿no? Cómo se han potenciado los espacios exteriores y la relevancia que han acabado cogiendo, ¿no? Eso es exactamente así. Y yo no sé cómo lo vivís el resto, pero desde nuestro punto de vista propiamente de producto, ahí nace una contradicción, ¿no? Y es, por muchos motivos, todo el tema outdoor se ha prostituido en los últimos años muchísimo, ¿no? Y al final hay una percepción del cliente que todo lo que es outdoor debiera ser más barato, ¿no? Con lo cual, eso es un challenge real, porque es todo lo contrario. Al final, cualquier pieza que tiene que estar expuesta a la intemperie, pues a nivel de espumas, a nivel de tejidos, a nivel de estructura, pues ya de por sí pues plantea retos que evidentemente hacen que ese producto difícilmente sea más económico, ¿no? Y eso es un reto en el que nos encontramos y en el que estamos día a día en este tema, ¿no? Me ha encantado el término de Gemma, ¿no? De hibridación, me lo he apuntado con tu permiso. Pero es eso, ¿no? Al final, cada vez más integrar los espacios exteriores en el interior o sacar el interior al exterior, pero que eso tiene una consecuencia y que no siempre, o a nosotros, al menos en nuestra experiencia, está costando que el cliente la interprete como realmente es, ¿no?
Gracias, Edgar, ¿no? Sin duda, este traslado del interior al exterior, del outdoor al indoor, con las piezas y con los costes y las percepciones que pueden ser equivocadas, ¿no? De lo que tiene que ser más barato o más caro en cuanto al mobiliario, que como bien dices, ¿no? En las partes exteriores requiere una impermeabilización y un comportamiento energético diferente. Vamos con Elina, que no habías entendido en este punto, y abrimos a otro tema de debate. Sí, de esto que comentábamos, yo creo que una de las aprendizajes importantes es la necesidad de la ventilación cruzada y de la ventilación. Y durante muchos años, al menos en Barcelona, que hay balcones y hay terracitas, se han ido cerrando para tener más metros útiles cuadrados en la vivienda. Y esto es una tendencia que va a recuperar los balcones y las terrazas, a volverlas a dejar abiertas, porque durante muchos años se pensó que era mejor, no sé, ampliar la habitación hacia el balcón y crear el vestidor en el balcón, y esto es una tendencia que se revierte definitivamente. Yo creo la importancia de los balconcillos, digo como mínimo, ¿no? Ya no digamos terraza o un ático, pero sí que ha tomado más importancia esta parte de la casa. Gracias, Elina, ¿no? Lo hemos visto en nuestras ciudades, nuestras galerías cerradas, que sin duda pues en la pandemia la gente se habrá arrepentido bastante de la decisión y esta necesidad de volver a abrir los espacios. Habéis tocado un poco el tema de la restauración. Yo creo que me gustaría dedicarle unos minutos, sin duda, tanto por el tema del aumento, ¿no? del delivery, de los servicios takeaway. Todos tenéis experiencia en el sector restauración. ¿Es algo que va a afectar al diseño? Por una parte, que el restaurante, más allá de acoger con esta experiencia que también se trabajaba antes, ¿no? de experiencia de usuario, que acude al restaurante, tiene unas sensaciones únicas y diferentes, más allá, ¿no? de la atención del personal y de la gastronomía, también el propio espacio tenía que comunicar y ayudar a la experiencia. ¿Va a afectar que tengan esta parte de takeaway, delivery a la hora de diseñar los espacios y tener que habilitar pues, estas ventanitas o estos espacios de acogida? Eso por una parte. Y luego, en la línea de lo de abrirnos al exterior, lo hemos podido ver en la restauración y en ciudades, por ejemplo, como Barcelona, donde se han colonizado aceras para los coches, que directamente, de forma casi improvisada, tienen mesas ahora las terrazas de restaurantes o de bares, que por desgracia no pueden abrir por las noches, pero al menos al mediodía sí que pueden utilizarlo. ¿Creéis que por ahí esta necesidad de ocupar la calle, de abrirse al exterior, va a ser otra de las tendencias, junto con habilitar las zonas takeaway delivery para garantizar esta mayor actividad de los espacios de restauración que tan mal lo están pasando y que la parte interior y que parece demostrada, ¿no? que es donde más posibilidad de contagio hay, con lo cual todas estas dos opciones parece que son las tendencias hacia las que va a ir un poco el diseño de estos espacios. Vamos con Jorge. ¿Con quién, perdón? Jorge, ¿no? Tenías marcada... Bien, yo efectivamente lo mismo que lo que hablamos antes, no es un cambio puramente en el local, sino que hemos llegado a un punto en el que realmente ya era una tendencia antes del COVID, pero que esto lo ha mega acelerado, y es que ahora mismo se hacen locales solo con cocinas, las cocinas fantasma estas que son solo para delivery, o sea, hasta ese punto de expectativa del crecimiento de delivery que va a haber, ¿no? Entonces, bueno, esto realmente además plantea un tema también a nivel de normativa importante, porque no es lo mismo una salla de humos que 8, ¿no? O que una dimensión X para tal, ¿no? Pero sí que es verdad que de repente como que ves grandes marcas que de repente solo tiene en un local en no sé dónde la cocina para delivery. O sea, a ese nivel de importancia se ha llegado. Sobre todo yo te diría más en la restauración casi organizada o que se consideran, ¿no? las marcas como que tienen casi cadenas y demás. En la restauración un poco más de un ticket medio, quizá un pelín más alto, sí que cambia, sobre todo el diseño, creemos que va a cambiar porque, bueno, al final tienes que prever una cocina distinta porque tiene otra capacidad, una zona de espera para los repartidores y bueno, incluso a nivel gastronómico de organizar una carta. Cuando te sientas con los chefs, pues ves que sus decisiones también se basan en cómo puede llegar eso a una casa después de 8 o 10 minutos en una moto, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eso desde el lado del diseño. Y luego lo que decías de hacer los locales hacia el exterior, creo que ha habido un descubrimiento total que
y que no pasa nada, y es que las terrazas efectivamente han sido el gran boom, ¿no? Al menos aquí en Madrid, que lo hemos vivido más nosotros, ¿no? Y cómo se ha robado espacio al vehículo para dárselo al humano. Entonces, oye, que de repente de manera temporal se hayan concedido pues ocupar 3 o 4 plazas cada local para hacer una terraza oye, estupenda, porque tenemos en España afortunadamente un clima buenísimo, pues ha sido una salvación para muchísimos restauradores, ¿no? Y esto es otra tendencia que creemos que debería venir para quedarse. O sea, el vehículo cada vez cuenta menos y, como antes decíais, pues seguramente nuestros hijos, bueno, los míos no se saquen ni el carnet de conducir, ¿no? O sea, que eso es un poco así. Entonces, bueno, eso es un poco los puntos, ¿no? Gracias, Jorge. El carnet de conducir no, porque ya se conducirán solo seguramente, como claro. ya está pasando. 2 temas, ¿no? En el tema del diseño y del aumento del delivery vemos cómo realmente afecta, ¿no? La necesidad de cocinas diferentes de otros tamaños, de las salidas de humos y también esa normativa que se pedía desde el inicio, ¿no? Que fuera más flexible, obviamente va a tener que avanzar hacia ahí. Zonas de espera para la gente con las bicis o con las motos que van a recogerlo y organizar cartas adaptadas también a las temperaturas y distancias con la entrega y con la parte de los espacios exteriores, de cómo ha funcionado, ¿no? Yo siempre digo que la gente antes del COVID se quejaba del ruido, ¿no? Y las terrazas siempre era esa lucha entre los restauradores, tanto hoteleros como restaurantes, ¿no? De no molestar a los vecinos, pero sin duda ahora en pandemia la gente, ahí ha habido pocas quejas, con lo cual se puede demostrar que las terrazas también dan vida y no solo son ruido, y es una vida también para la ciudad y no solo para los restauradores. Vamos con Diego. Yo creo que el tema del delivery, la ventanilla o no, bueno, es un tema meramente funcional y no es extremadamente complicado. Creo que cada uno lo ha solucionado de una manera mejor o peor. Creo que el tema del delivery abre a nosotros diseñadores un capítulo que desde nuestro punto de vista es muy importante, que es, o sea, es una palabra que yo insisto ya hace casi 2 décadas, tomarse muy en serio el tema de la experiencia, porque la palabra experiencia se ha prostituido, ya todo es una experiencia, desde comer una mandarina es una experiencia, y realmente ¿qué es la experiencia? La experiencia es que parte del comer en un restaurante ya se ha vuelto mucho de ello digital. Entonces, ¿cuál es el felpudo de entrada de un restaurante? ¿Es realmente la entrada o es la página web? Es como accedo antes de que yo vaya al restaurante. Y un comentario que a mí me marcó muchísimo. Hace unos años compartí escenario con el maître d' de Alain Ducasse en París, y él comentaba a la gente ahí en el Basque Culinary Center que la propina y el momento más importante de una cena, también estamos hablando de un restaurante muy alto, ¿no? Eran esos 2 minutos donde él acompañaba al huésped desde la mesa a la puerta y lo despedía. Eso lo podría transmitir a una experiencia de restaurante normal, digamos, al que vamos nosotros a menudo, en si reciben un like o no un like. Esa es la propina, ya no es dejar bueno, la verdad que en España la propina no es un elemento extremadamente importante, pero yo viniendo de Estados Unidos, o sea, si uno dejaba una mala propina con un buen servicio, lo iban a buscar a uno en la acera y se ponía en Nueva York la cosa violenta. Aquí no es tanto el caso, pero vuelve a ser importante la propina porque los likes, que uno podrá o no estar de acuerdo, que a la larga tampoco interesa si uno está de acuerdo, es en efecto un elemento importantísimo. Entonces, para nosotros diseñadores podemos decir, estamos perdiendo terreno a lo digital, como comentaba en el restaurante que no tiene ni siquiera sala, o tenemos que nosotros, nuestra experiencia de usuario, incorporarse en lo digital, a la bienvenida, en lo digital de la carta, de los especiales, de cómo se renueva, de cómo se relaciona con el contexto, cómo se relaciona con las festividades, cómo se relaciona, o sea, que sea una carta activa y no la carta, he subido la carta de primavera y me quedo lo más ancho 4 meses con la misma carta, no. O sea, los restaurantes realmente que se están moviendo muy bien en Madrid están continuamente, y ya la carta no se sabe si es una carta, si es Instagram, si es un blog, todo eso se está desvaneciendo, todas esas barreras. O sea, si las barreras en lo digital se están desvaneciendo, imagínense lo que es en lo físico. Y creo ahí que nosotros como diseñadores, a nosotros que siempre nos gusta ya hacer arquitectura e interiorismo a la vez, ya el diseño gráfico es como
está descartado, o sea, en el sentido de que ni lo ofrecemos en la propuesta, lo hacemos, punto. Después si no le gusta quiere contratar a otro, pero está todo ligado, o sea, ¿por qué la letra escogida para el nombre va a ser así, así? ¿Cuál es el target? ¿Quién la va a leer mejor? ¿Cómo leen los millennials su nombre? ¿Cómo lea un Generation Z los nombres? O sea, todo eso, si realmente queremos ver la experiencia, va a repercutir. Lo de la ventanilla del Globo o del Deliveroo, bueno, mira, en lo posible que no haya un conflicto de operaciones con la cocina y con los huéspedes, y poco más, porque encima son empleados que no controlamos nosotros, que no sabemos si están en el teléfono o con la música, todo lo que da, escuchando reggaetón. O sea, hay que buscar alguna manera de que eso no contamine, entre comillas, la experiencia de un usuario, que por ahí queremos una experiencia silenciosa o discreta o, en fin, etcétera. Entonces, realmente creo, y yo siempre veo los problemas como una enorme oportunidad. Nosotros como diseñadores tenemos que invadir ese espacio digital, para realmente que la experiencia no, de vuelta ya no, si era entre interior y exterior no había límites, entre física y digital tampoco existen los límites. Gracias, Diego, ¿no? Tomarse en serio el tema de la experiencia y, como bien apuntas, con una concepción mucho más 360, invadiendo desde el diseño también pues toda la parte de diseño gráfico, de la experiencia digital y concibiendo, ¿no? Decías la web, pero más que la web, incluso las redes sociales como el felpudo de bienvenida de los propios restaurantes, y con todos los cambios, incluso en desaparición de las cartas, ¿no? Que ahora son códigos QRs por todo el tema de que haya menos papeles por el tema del COVID, y de generar espacios que también pues, acompañen, ¿no? esta experiencia, y más allá de lo que se decía, ¿no? hace años, de buscar espacios instagrameables, es dar ese salto, ¿no? a que la experiencia del usuario, que sí que da el salto de su casa a irse a este restaurante, tenga este acompañamiento por el espacio y que sea una experiencia mucho más enriquecedora, que le haga vencer el clic y poder tenerlo en un clic en su casa, la comida, versus acudir a un espacio. No sé si alguno más de vosotros quiere ahondar un poco más en todo el sector de la restauración y estos cambios y tendencias que se están viendo. No sé si también el tema de si creéis que los restauradores han aprovechado este tiempo que han estado cerrados, no sé si tenéis inputs para actualizarse. No sé si la gente ha bajado la persiana y se han quedado esperando, o ha habido gente o clientes que os han propuesto ideas de aprovechar estos meses de parón o de menos clientes para hacer esos cambios, ¿no? a tendencias que ya se venían viendo desde hace tiempo. Pues, Edgar. José, a nosotros nuestra experiencia es que ha habido todo, efectivamente, desde restaurantes que han abierto en zonas muy turísticas, como por ejemplo en Gran Vía, que al revés lo que hacen es intentar sobrevivir para que pase esto, hasta clientes pues, que tienen quizá una mejor situación financiera y al revés han aprovechado para cerrar, ¿no? Firmar locales que antes era impensable. O sea, para desgracia de muchos, pues hay cosas y hay grandes oportunidades desde el punto de vista económico, ¿no? Y bueno, hay un poco de todo, la verdad, en nuestra experiencia. Bien, gracias, Jorge. Vamos con Edgar. Sí, pienso, nuestra experiencia es exactamente la misma. Hemos salido hace tiempo del túnel oscuro en lo que era restauración, y que miramos el residencial nosotros como la única palanca, donde hoy en día pues tenemos ya muchos proyectos encima de la mesa. Hay una cierta ilusión. Yo diría además, no sé con qué coincide exactamente, pero en las últimas 2 semanas ha habido como un boom y se han empezado a reactivar muchos proyectos. Evidentemente que está el verano, ya no hablo de la Semana Santa, y que eso tiene mucho que ver, pero sí que ha sido como muy de repente que se han activado muchas cosas, y ahí pues coincido con el compañero. Hemos tenido gratísimas sorpresas de proyectos muy interesantes, donde yo creo que al final hay una ilusión compartida y estamos todos que morimos por salir y por vivir y por volver a estar allí en las terrazas, y el delivery pues ahí se va a quedar, yo creo, porque al final, lo hablaban los compañeros, ¿no? La experiencia va más allá del producto que te llevas a la boca, ¿no? Y en ese sentido, pues como os decía, yo creo que la confianza está allí. Quizá hay un grado más de ilusión que de confianza, no lo sé, pero quien ha tenido músculo financiero pues está abordando muchos proyectos, o está empezando a abordar muchos proyectos, ¿no? Así lo estamos viviendo nosotros actualmente.
Gracias, Edgar. Nos quedamos con esta ilusión, ¿no? Y esta reactivación de proyectos, que es buena señal, y como bien apuntabas, ¿no? Todo el mundo está deseando y casi tocando con los dedos, ¿no? Volver a usar muchos espacios que hasta ahora no podíamos. No sé si te he visto, José Manuel, no sé si querías... No, era solo eso, lo que hablabais de la ilusión un poco. Durante estos meses que han estado cerrados también todos los restaurantes, ha habido el momento ese de tiempo de análisis, ¿no? Nosotros estamos con varios en ese momento que se pararon, y durante este tiempo ha habido las ganas, y ahora ves que ya quieren reactivar todo de cara al trabajo. Siempre hablando y contando un poco todo el tema de la apertura hacia el exterior, ¿no? Se han adecuado a avenidas nuevas, espacios nuevos para poder llegar a optar ahora a terrazas que sí o sí pensamos que se van a quedar, ¿no? Entonces, todos estos tipos de proyectos se están pensando ya cómo van a convivir desde la cocina. Ahora van a tener mucha más capacidad entre interior y exterior, y hay que saber cómo van a abrir y cerrar ciertos espacios y dar capacidad un poco a todo, ¿no? Pero en definitiva es eso, que sí que están con mucha ilusión, y al menos lo estamos notando, en que sí que quieren reactivar, al menos los que tienen pulmón, gracias a Dios, poder el reactivar y regenerar esos espacios otra vez, ofreciendo una cara nueva, ¿no? Lavada, eso sí. Mira, gracias, José Manuel. Sin duda nos quedamos, ¿no? Con esa convivencia interior-exterior, que va a ser clave por todo lo que estáis apuntando, con esa ilusión, y que por suerte, pues a diferencia de la crisis del 2008, bueno, aunque haya habido muchos cierres, hay mucha gente que sí que tiene ese pulmón y que tiene esa capacidad para mejorar los proyectos y para actualizarlos. Nos está quedando ya poco tiempo, nos quedan dos sectores que no hemos tocado mucho, el de la vivienda, que ahora entraremos, pero me gustaría rápidamente, aquellos que tienen experiencia en el sector retail y el de las tiendas, que también es un sector que sin duda ahí se han acelerado muchas tendencias. Hemos visto como muchas grandes cadenas, todo el tema digital y de ausencia de probadores, facilitar pues, los puntos de entrega rápido. La experiencia de compra está cambiando mucho. Vemos como es un sector que también está muy reactivo a cambios. ¿Qué experiencias tenéis? Un poco cuáles son los inputs que os están llegando desde el sector de las tiendas y el retail, de cómo intentar que esta experiencia de compra se haga segura, pero que a la vez también sea una experiencia. O sea, al final ir a comprar tiene que ser un disfrute. Entonces, que al final no sea todo tan frío que te haga no querer ir a la tienda. Entonces, yo creo que ahí el diseño tiene mucho que ofrecer, y no sé un poco cuáles son vuestras reflexiones y inputs que estáis recibiendo de clientes. Vamos con Diego. Bueno, creo que no es ninguna sorpresa que el retail está muerto o en post-mortem. Simplemente seguir a Inditex y su posición de cerrar tiendas de Zara por todas partes del mundo no es una cosa que me guste, pero es una realidad. El retail pasa a tener mucha fuerza el tema de la experiencia. O sea, nosotros se nos contrató por un grupo inglés hace unos años para rehacer por completo la experiencia de usuario del Shopping Center Xanadu, aquí en Madrid, a las afueras de Madrid. Y nuestro planteo fue, bueno, muy bien, este shopping center fue diseñado hace 20 años con la idea del usuario que iba a comprar, y cuando se estaba yendo de comprar, o iba al cine o comía algo. Y la manera que se hacía negocio, o sea, por metro cuadrado, cómo se cobraba la renta, todo lo que se exigía estaba basado en eso. Claro, los retailers ahora están planteando una ecuación, o no les queda otra que plantear una ecuación al revés. Yo voy a pasar un buen rato de ocio en el shopping center, y cuando me estoy yendo por ahí me compro unos calcetines que los vi y es una especie de impulse shopping, ¿no? Una compra de impulso. ¿Qué nos llevó a hacer eso? Que a nivel de retail se ha mejorado un poco, había muy poco presupuesto, se mejoró un poco la parte de experiencia de circulaciones, pero se enfocó mucho en los aseos, se enfocó todo en food and beverage, o sea, en toda la restauración, en transformarlo casi en un parque para que realmente funcionase mucho en invierno como lugar de ocio, y funcionase mucho en verano, porque la zona donde está Xanadu, en fin, puede llegar a ser hasta 42 grados, o sea, es un centro muy caluroso, que curiosamente tiene una de las pocas pistas de esquí de Madrid, ¿no? De España en realidad. Con lo cual, ese cambio de experiencia es lo único que puede llegar a hacer sobrevivir a muchas tiendas, ¿no? Por ahí fui un poco duro de que el retail está muerto, retiro eso, pero digamos que está moribundo, y las grandes cadenas sí tienen su flagship en Paseo de Gracia, tienen sus flagships en Gran Vía,
Pero, en fin, todo lo demás empieza a ser efímero, porque realmente creo que es más una experiencia de los que se puedan dar el lujo de que ir a la tienda es más que todo para mirar de una manera física. Los que somos más híbridos, tal vez, los que ya son digitales, no tienen ningún tipo de reparo en comprarse online 7 jeans y devolver 6. A mí es que me da un calor la cantidad de huella de carbono que hay entre traer, devolver, más el cartón, o sea, es curioso que los millennials, que son los que y la Generation Z, que tendrían que ser los que son más responsables de eso, esa parte no la ven con ojos tan rigurosos como ven otras cosas. O sea, realmente ir caminando a una tienda y comprarse un jean es muchísimo más ecológico y sostenible que comprar 7 online y devolverlos. Entonces, bueno, yo creo que toda revolución, como la hemos vivido entre el siglo XIX y el XX, y ahora la estamos viendo en el siglo XXI, lleva un tiempo y nos iremos acomodando. Y bueno, los que somos híbridos son los que nos costará más, pero bueno, yo personalmente disfruto mucho comprando online y disfruto mucho comprando físicamente, y le veo un poco la ventaja a cada uno, y cuanto más joven será la persona, por ahí es más digital, y después vendrá la tendencia de volver a las tiendas. Pero claro, la tienda no puede apostar a una tendencia que dure 2 años, porque después la tienda, ¿qué hago? Entonces, de vuelta ahí yo creo que volvemos a el efecto de la transformación, que una tienda X que vende zapatillas en 2 años pueda llegar a transformarse rápidamente para vender adornos navideños y posteriormente que se vuelva un restaurante. O sea, que el espacio físico realmente sea lo que usamos nosotros como generatriz de casi todos nuestros proyectos, un escenario de teatro. Es un poco de lo que yo más aprendí en Estados Unidos trabajando en escenarios para los Oscars y para teatro de Broadway, que el escenario de un teatro es el espacio físico que más se transforma en el mundo. Y tenemos que sacar muchísimas lecciones de eso. O sea, cómo realmente es una escenografía de un jardín, eso es una escenografía de una casa en Cataluña, es una escenografía de un paisaje nevado. O sea, continuamente, ahora, esa enseñanza traerla a cualquier espacio físico, sea lo que sea, y que ya no haya límites entre retail, gastronomía, coworking. Hay muchísima gente que ahora está con el coworking. Está muy bien, pero es que el coworking tampoco es la única solución. El coworking tendrá que mutar en otras tantas cosas. Pasa que todavía sigue siendo en España una novedad. WeWork ya se está arruinando en el mundo, y es la empresa de coworking más grande del mundo, y ya se están arruinando. Entonces, vamos a tal velocidad que yo no le quito ningún mérito al coworking, pero que tampoco, porque en un hotel ahora le vamos a poner un espacio de coworking, estamos salvados. No, señor, estaremos salvados por un tiempo hasta que venga lo próximo, y más vale que estemos preparados para lo próximo. Gracias, Diego, por la visión general, ¿no? Desde el tema de las flagships, que sin duda, ¿no?, el sector retail parece que apunta más hacia ese modelo de menos tiendas y tener tiendas pues mucho más emblema, y que toda esa experiencia de la que habláis del usuario cobre mucha más fuerza en un escenario post-mortem, muerto o moribundo, que nos situabas. Obviamente, ¿no?, el tema de los centros comerciales, eso sí que lo hemos tocado en otros webinars, sí que se están actualizando muchísimo, y ahí hay dinero, al menos, que esta crisis les ha tocado con mucha capacidad de maniobra para cambiar estas reformas coyunturales, hacerlas mucho más estructurales en la línea de lo que apuntaba Diego, ¿no?, potenciando las zonas de gastronomía, que sean otros operadores los que estén en las zonas de gastronomía para tener esa capacidad de atracción a los espacios y generar luego esa compra por impulso que nos situabas. Y muy interesante también, ¿no?, la dualidad entre lo que hablábamos de ser más sostenibles y con más conciencia, pero obviamente pues con las compras online la huella de carbono es diferente. Entonces, por mucho que lo pongan en una bolsa reciclable, no estás contribuyendo a la sostenibilidad, y como apuntaba Diego, caminar hacia la tienda, aparte de dar trabajo físico a las personas que estén en el espacio, también es mucho más sostenible en cuanto a consumos generales y de huella de carbono. Gracias por las reflexiones. Vamos con... Yo, bueno, quería simplemente apuntar brevemente a lo que comenta Diego, que estoy totalmente de acuerdo en este punto de que el retail está muy tocado, hay que darle, volviendo a esa hibridación de nuevo, a este punto de mezcla, tiene que ser ese gran escenario de teatro, tiene que ser esa gran tramoya con todo cambiante. Creo que al final, bueno, la normativa nos va a influir de nuevo, porque aquí en España no es tan fácil esa hibridación de usos.
nosotros incluso hay proyectos o ideaciones que estamos presentando a clientes que esos espacios no solo tienen varios usos, sino que van mutando a lo largo del día. ¿Por qué no un lugar que por la mañana es un kindergarten, por ejemplo, de niños o otro tipo de proyecto y por la tarde es un centro de yoga? Porque no tiene la tasa de esfuerzo del cliente, no puede pagar los dos usos o no da para los dos, ¿no? Es ese retail totalmente mezclado porque nos tiene que acompañar esa normativa, porque desde luego los clientes lo están demandando y creo que como diseñadores tenemos la capacidad creativa para implementarlo. Pero otro punto contradictorio al mismo tiempo es, ¿ese retail está muerto? No, sí que está, desde nuestro punto de vista, ¿no? O desde el mío personal, sí que está agonizante en muchos aspectos si no se reconvierten. Lo que sí que vemos es que va a haber un número menor de tienda a pie de calle, obviamente, pero que hay algunas que tienen que seguir existiendo para generar ese engagement con el cliente, con las marcas. Posiblemente si a mí una marca me desaparece absolutamente presencialmente, no tengo el punto de experiencia que en un momento dado lo veo, lo huelo, lo toco, pero posiblemente necesite y puede que luego complete la venta online cuando esté cómodamente en mi casa y pida más tallas o más opciones, pero necesito ese punto de que me atraiga, porque al final el ocio no lo vamos a poder hacer online, la compra sí, el ocio y todo lo que nos implica, que es mucho más allá de esa compra, no. Y por eso también yo creo la transformación que están teniendo los centros comerciales, que les ha pillado con caja, pero que, a ver, que ya venían muy tocados de antes, que el mundo del megamall tenía ya una trayectoria de cambio, porque ahora mismo están más enfocados a restauración, deporte, ocio, esa experiencia, ¿no? Que solamente la compra, porque volvemos a lo mismo, vas a ver, vas a experimentar, vas a hacer un touch con esa marca y vas a finalizar tu compra online. Y me gustaría destacar, porque es algo que nos estamos encontrando, la oportunidad que tiene el comercio de cercanía. Este concepto que también lo estamos oyendo tanto, ¿no? De la ciudad de los 15 minutos, que realmente vemos que es cierto. Todos hemos redescubierto en la pandemia comercio en torno a nuestras viviendas que antes posiblemente no usábamos o no conocíamos y hemos descubierto que merece la pena, ¿no? Entonces hay una gran oportunidad para posiblemente a otra escala, posiblemente de otra manera, pero ahí es una oportunidad para ese comercio de cercanía. Y creo que también sí que se está generando una gran conciencia de mucha gente que no quiere ni perder su tiempo en grandes desplazamientos, ni generar esa huella de carbono, ni quiere darle todo el beneficio de la compra que realizan a Amazon y prefieren dársela a la chica que diseña joyas, la frutería que te hace una experiencia fantástica cuando vas a comprar ese punto que te aporta algo más, ¿no? Y nuevamente creo que el diseño es la herramienta para acompañar en todos esos cambios de tendencia. Gracias, Gemma, ¿no? Sin duda también está conciencia de las oportunidades para el comercio de barrio. También hay muchos ayuntamientos que están haciendo pues, también promociones y tickets asociados para estimular estos consumos frente a los gigantes de la distribución, que obviamente pues, son un competidor que mucha gente ahora está tomando conciencia de cómo el ocio no puede ser online, que yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Hacia dónde tiene que evolucionar los grandes operadores de retail, que la compra sí que se puede hacer virtual, pero requiere de esas experiencias, de cómo el retail que puede estar agonizando en las tiendas a pie de calle y reduciéndose las flagships, también son oportunidades de trabajo para todos vosotros, porque tienda que cierra, tienda que tiene que abrirse el local para otro uso, con lo cual hay oportunidades también para el interiorismo de esta hibridación de usos que requerirán muchos de los espacios y sin duda, como apuntabas, muy interesante también que ahí la lucha es otra vez con la normativa, ¿no? De que un mismo espacio pueda albergar diferentes usos a lo largo del día. Me ha gustado mucho la posible experiencia, ¿no? De una guardería por la mañana que puede ser un centro de yoga por las tardes. Yo creo que como sociedad estamos en constante evolución y sin duda los espacios también requieren de ese salto y ojalá las normativas os escuchen a toda la creatividad que tenéis para poder ofrecer soluciones desde los espacios. Queda poco tiempo, me gustaría centrarnos un poco en el tema de la vivienda, que sí que ha salido más tangencialmente. Sin duda yo creo que es el principal, donde todos hemos estado encerrados estos meses, hemos podido experimentar, como decía Elina al principio, ¿no? La necesidad de luz, la necesidad de vistas, de ruido, de espacios que se puedan cerrar, abrir. No sé qué innovaciones creéis que os están planteando los clientes, aquellos que tenéis
proyectos particulares. Está en lucha con la normativa, ¿no? Que al final pues, no todo se puede abrir al exterior y hay ciertas cosas a cumplir. También hemos detectado en un grupo vía muchos webinars que hemos hecho con promotores inmobiliarios también, este auge de la ciudad fuera de la ciudad, es decir, antes todo el mundo buscaba zona prime para comprar o para alquilar o para reformar, y obviamente están saliendo muchas oportunidades fuera de la ciudad también por el tema del teletrabajo que cada vez está más implantado y funcionando. No sé qué inputs recibís por ahí y si todo este aprendizaje lo vamos a olvidar, como antes también apuntabais, somos sociedad que olvida rápido o que va a haber nuevas demandas en necesidades en cuanto a los espacios residenciales. Vamos con Jorge. Bueno, efectivamente, yo creo que precisamente el mayor cambio, aparte del retail, pero que ya venía ocurriendo antes, va a ser en el residencial. Lo que hablamos, yo creo que en el sector de la hotelería, pues no sé si para bien o para mal, pero efectivamente nuestra percepción es que se cree una vuelta a cierta normalidad, si no es este año, el que viene, y luego ya números X dentro de un par de años, creo, ¿no? Números similares a los de pre-COVID. Sin embargo, en el sector residencial sí que, bueno, nosotros no es nuestra especialidad, pero sí que tenemos 2 o 3 proyectos y ahí es donde más cambios hemos notado, pues el hecho de incorporar despachos, en el caso de casas grandes, y en el caso de viviendas menores, pues integrarlos de alguna manera y hacer espacios mucho más versátiles, dando al exterior, comunicando, ¿no? el interior y el exterior. Y bueno, también hay un otro tema que es la facilidad de mantenimiento y la sostenibilidad, que viene también hilado con lo que hablábamos antes, pero que es una realidad. Hoy en día los clientes te piden pues, que las cosas realmente no quieren ocuparse en mantener muchas cosas de su casa que antiguamente como cosas que se dan por hecho y que hoy en día, que es verdad, pues, por materiales o simplemente con diseño, pues puedes evitar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo de que las cosas, que esto es temporal, sí que pasará quizá en un sector más de restauración o de hoteles, pero en el residencial sí que es un cambio que viene para quedarse, creo. Gracias, Jorge, ¿no? Sin duda, pues el tema del teletrabajo y en función de los espacios, del espacio que tenga la vivienda, ¿no? Pues con despacho propio o bien con espacios polivalentes y sin duda muy interesante también, ¿no? Otro de los temas que teníamos, que es el tema del mantenimiento, de materiales que sean fácilmente limpiables y el usuario tiene esa conciencia o nos vamos a olvidar pronto, pero sin duda parece que por ahí sí que se os está pidiendo desde el diseño, ¿no? Pues facilitar estos protocolos futuros y también esta conciencia también sobre la salud de los espacios, ¿no? Que yo creo que también es uno de los grandes aprendizajes, como apuntaba también Elina antes, el tema de la ventilación y obviamente somos conscientes de cosas que ya hablabais todos vosotros en muchos foros que hemos organizado en Grupo Vía hace años, pero ahora parece que la audiencia está mucho más atenta a estas soluciones en cuanto a materiales, mantenimientos, ventilaciones, iluminaciones y aperturas del exterior, que también trabajáis en los proyectos. Vamos con José Manuel. Sí, yo, más que en la parte un poco de interiorismo de vivienda, por otro lado y llevo todo lo que es la parte de diseño industrial, que eso con Edgar pues tengo bastante afinidad un poco en la parte de producto, ¿no? Sí que hemos visto que lo que es la parte más de industrial, de empresas de mobiliario, han tenido también un poco ese salvavidas y ese resguardo un poco de que la vivienda ha reflotado, ¿no? Y todo lo que teníamos como parado porque invertíamos más en viajes o en estar fuera, se ha vuelto otra vez a apreciar dentro de la casa, ¿no? Y el estar viviendo dentro de ellas tantos estos meses, hemos vuelto a analizar qué tenemos dentro de casa y buscar un poco también la calidad, ¿no? Hay mucho producto dentro del mercado en diferentes calidades y materiales, pero bueno, creo que también ha habido una tendencia en analizar y buscar bien qué tipo de mobiliario es el que más se adecua a cada una de las viviendas, ¿no? Analizando los materiales, los tejidos. Ahora mismo, con todo lo que estamos hablando también en la sostenibilidad, hay una búsqueda muy intensa en el tema de materiales sostenibles, ¿no? Tejidos que vienen del plástico reciclado. Hay mucho tipo de investigación ahora mismo que en la parte de industrial estamos trabajando para aplicar luego a lo que es la parte de creatividad dentro de producto, ¿no? Y creo que en la vivienda pues ha habido ese tipo de reflote en el que se va a apreciar mucho sobre todo la calidad, ¿no? Es decir, busco una silla pero la busco buena, no busco algo que en 3 días también la tengamos medio rota, ¿no? Entonces, pues bueno, esa búsqueda de calidad en el producto tanto para vivienda como luego para aplicar a contract
que ahí sí que es un punto un poco más difícil, ¿no? El poder entrar en piezas de mucho más calidad o marcas en las que invierten mucho más en comunicación y en diseño que en hogar, que siempre tienes un poco más ese... Se te ha cortado el micrófono, José Manuel. Siempre tienes... En marcas mucho más potentes, ¿no? Y que apuestan un poco por el diseño. Gracias, José Manuel. Nos quedamos, ¿no?, con esta mayor capacidad de inversión en vivienda por no poder hacer mucho más. Sin duda, pues esta búsqueda de la calidad. Yo creo, por ejemplo, temas como la ergonomía, que mucha gente pues, no era consciente, pero al final, claro, cuando no tienes tu silla de la oficina, que igual sí que tiene otras calidades y te responde mucho mejor a nivel de tu funcionamiento físico, cuando te vas al hogar y estás con una silla barata que no tiene pues, esas calidades o ese bienestar y ese confort, la gente ha sido mucho más consciente y sin duda pues eso también es una oportunidad también para todo el tema de la producción industrial y apostar por mejores calidades y también por polivalencia de mobiliario que permita varios usos, que es otra de las tendencias que apuntabais. Vamos con Edgar y con Jorge. Sí, no, simplemente hacía la reflexión de qué atrevida esta pandemia, ¿no? Porque al final cuánta contradicción genera, ¿no? Estamos hablando ahora del tema del home office, que yo estoy de acuerdo que de todas las tendencias seguramente esa es la que ha venido realmente a quedarse, porque al final es una evolución de lo que los perfiles hoy en día piden en las empresas, pero luego hay la contradicción también del día a día, ¿eh? De los niños, del día que está mal, de los ruidos, de que es que mi marido también o mi esposa también trabaja en casa y los dos espacios son difíciles de convivir. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver realmente si esto va a quedar ahí o no, porque hay unas contradicciones implícitas en todo este proceso que el COVID las ha acelerado y las ha volcado, nos las ha lanzado ahí y estamos intentando ver cómo salimos de esa, ¿no? Igual que digo esto, cuando comentábamos ahora antes Diego, Jorge, no sé, comentaba el tema de Amazon versus el comercio local, ¿no? Kilómetro cero. Pues es así, evidentemente las nuevas generaciones son digitales, pero las nuevas generaciones en teoría cada vez están más concienciadas de la huella, ¿no? Con lo cual, a ver cómo se gestionará también todo esto, ¿no? Simplemente hacía la reflexión de qué atrevido ha sido todo esto de la pandemia, ¿no? Cómo nos obliga a actuar, ¿verdad? Gracias, Edgar. Nos ha puesto el espejo de lo contradictorios que somos como sociedad, con más contradicciones de las que ya teníamos, con lo cual el reto es mayor. Vamos con Jorge, Gemma y Diego. Yo voy a apuntar justo lo que acaba de mencionar Edgar, ¿no? El tema de los niños, que parecen tal, pero hay que gestionarlos y efectivamente esto es un tema que en el diseño residencial pues es muy importante, ¿no? Al final generar espacios un poco versátiles que los puedas tener controlados, pero a la vez tengas cierta privacidad e independencia. Eso por un lado. Y por otro lado, que es un cambio que hemos notado, yo creo que en España somos muy dados a salir a la calle, a realizar cenas fuera. Nosotros tenemos unos amigos franceses, ¿no?, que dicen, nos choca cómo es de verdad así la costumbre, ¿no? Pero en Francia, por ejemplo, yo creo que una cosa que empieza a darse aquí o que la pandemia quizá nos ha descubierto son las cenas en casa. O sea, antes, quizá por todas las limitaciones y cosas que hay o directamente por la confianza, ¿no? En muchos, bueno, en los negocios, yo creo que la gente en general ha fomentado el cenar en casa, invitar a más amigos a casa, que antes es que ni lo concebías a lo mejor y era quedar en un sitio. Entonces, de repente, todos tus amigos te llaman para decirte que, oye, ¿y qué opinas? O sea, como que la gente empezaba a tener más cuidado por su casa, por enseñarla, por cuidarla, por sentirse mejor y eso es un punto que también yo creo que hemos heredado, ¿no?, de esta pandemia y que vamos, a mí particularmente me encanta, ¿no? Entonces, bueno. Gracias, Jorge. Los aprendizajes sobre la gestión de los niños y de cómo los espacios tienen que tener esta versatilidad visual, ¿no?, este control también de ellos, pero que a la vez sea privado por el tema de ruido y todo el tema de las cenas en casa, que no nos escuchen desde los ministerios y gestiones, que es uno de los focos donde más contagios ha habido, pero sin duda desde la parte del diseño ha sido otra vez poner el espejo, ¿no?, si nuestra casa es bonita o no, si cumple para poder acoger a grupos de 4 personas o de 6 según las comunidades y obviamente y son aprendizajes que sin duda por ahí es buena señal, ¿no?, que también la gente tome conciencia de los espacios y de cómo mejorarlos. Vamos con Gemma y con Diego. Bueno, yo iba a hacer otro comentario, pero solamente hacer una punta a lo que dice Jorge. Bueno, en mi caso personal me ocurrió que en los últimos meses, y te podía pasar antes puntualmente, pero una cosa puntual, pero en los últimos meses es que era
no ha habido fin de semana que no hayas tenido que dedicar un buen rato a atender a un amigo o a una pareja de amigos o a una familia de oye, ¿me miras? Oye, ¿qué opinas? O sea, de repente todo el mundo, pero familiares cercanos o tal, una preocupación por qué ocurre en mi casa, quiero cambiar esto, quiero cambiar sillas, quiero que no se meten en un proyecto profesional como tal, pero es esta consultoría cercana familiar que pone de relevancia una tendencia, un interés que luego nos ha revertido, ¿no? en proyectos alojativos, digamos, ¿no? Que es en lo que el estudio está especializado. Hacemos bastante vivienda, desde el punto de vista de viviendas que tienen como un valor añadido, ¿no? Bien sea viviendas muy familiares, villas, etcétera, y ahora mismo estamos con varios proyectos de rehabilitación en edificios en los centros históricos que se están adecuando para viviendas, bien sean viviendas de uso temporal o viviendas para promoción y venta. Y sí que hemos visto esa necesidad. En todas hemos tenido que incluir este nuevo espacio polivalente con, como comentaba Diego antes, un enfoque muy japonés de paneles abiertos, ocultos, que nos pueden generar grandes espacios más amplios, pero que en un momento dado se pueda compartimentar en función de las necesidades de la familia, de la vida, del día y de cómo nos vaya el propio 24 horas, que al final es mucho más flexible, porque es posible que no todo el mundo quiera volver a la forma de vida que teníamos antes, o por lo menos no 100%, ¿no? Entonces las viviendas tienen esa necesidad de espacio. Y como un apunte sí que hemos visto claramente esta reversión de volver a tener estos espacios más abiertos en las viviendas, aunque pierda metros de espacio cerrado, porque el centímetro cuadrado de terraza ha cotizado increíblemente en la pandemia, que es algo que en sitios, por ejemplo, como Madrid, la normativa urbanística no ha ayudado y todo el mundo había cerrado las terrazas, ya hay una vuelta atrás en todo esto. Y otro apunte que estamos viendo es frente a lo que hemos tenido en los últimos años, que era que la domesticidad de las oficinas, que cada vez parecían menos oficinas y eran como más acogedoras y casi como viviendas, ¿no? Ahora estamos viendo este punto de esa sencilla sofisticación de las viviendas más depuradas, más limpias, quizás con menos cosas pero de mayor calidad y donde la oficina pasa a estar integrada, ¿no? Gracias, Gemma, por las reflexiones. Estas consultorías, amigos y familiares, tienes que cobrarlas, o sea, que nos aprovechen de la confianza. Obviamente, nuestra rehabilitación también de edificios de vivienda para posicionarnos en el mercado. Vemos ahí cómo se demanda, ¿no? Esto es lo que estamos hablando esta mañana, espacios más polivalentes, todo el tema de los paneles que se puedan abrir o cerrar. Vemos que por ahí van las tendencias y también esta reversión de volver a estos espacios abiertos que por temas normativos hay esas luchas y esa tendencia, ¿no?, de la domesticidad de las oficinas que ahora obviamente se ha girado a esta sencilla sofisticación de las viviendas que apuntaba Gemma. Vamos con Diego. Bueno, yo recapitulando un poco cosas que se han dicho, comienzo con lo de Edgar, como empezó a explicar, que me pareció muy interesante para alguien que se dedica a contract. Que si el marido trabaja o si la mujer trabaja, que si el espacio, o sea, he visto un poco el catálogo de muebles que tenéis y es obviamente maravilloso, pero me pareció muy interesante empezar, y por ahí lo estáis haciendo, no he llegado a eso, empezar a darle a la gente que nunca ha pensado en un mueble, no solamente si es bonito, si es de un diseñador conocido, sino qué problema me soluciona. Que es una cosa que generalmente los morosos, los minotti son, mira, es una obra de arte y si te gusta bien y si no te gusta, punto. Y realmente hay muchas empresas grandes, italianas, españolas, que están empezando a solucionar problemas puntuales. De que el niño grita, que el niño no se concentra, que necesito un respaldo más alto, que me cierro con 2 sillas, me crea una especie de espacio. Creo que eso es muy interesante, empezar a evaluar la experiencia del mueble más que si el mueble es bonito, si es de calidad, si es sostenible, si es etcétera, etcétera, sino realmente qué problema me soluciona. Después, el español, creo que era Jorge que mencionaba que salía mucho. Lo que yo creo que no ve mucho, si es verdad, yo vivo en España hace una década. En efecto, lo que yo veo que el español no ve es que cuando sale
dice, hoy vamos a esa tasca ruidosa, hoy vamos a un restaurante tranquilo. O sea, uno está buscando un espacio físico que defina un poco cómo se siente o la necesidad. Es una reunión de negocios, una cena romántica, etcétera, etcétera. Cuando todo eso desaparece y lo tengo que hacer en mi propia casa, claro, mi casa tiene mi propio gusto, no tiene un ambiente bullicioso, un ambiente romántico, un ambiente esto. Y yo creo que ahí, de vuelta, como un disco rayado, vuelvo con el tema de la transformación, que si el minuto que nos tenemos que meter dentro de nuestra casa tiene que empezar a tener ese espacio de reflexión, que por ahí es ese balcón que ha sido un juntatrastos o el aparcamiento de las bicicletas, y que de repente se compra una buena silla pequeña que entre ahí, y es cuando ya estoy de 7 Zooms y 4 webinars y no sé cuántos Teams, y necesito un espacio de reflexión, de silencio aislado, y lo posible afuera. Nosotros cuando apareció la pandemia, al poco tiempo empezamos a explorar esto nuestra oficina está en el centro de Madrid, que son balcones de 60 centímetros, y realmente evaluar cómo la gente, que efectivamente está muy acostumbrada a salir, no podía salir. Entonces empezamos a evaluar terrazas. Las azoteas de Madrid están el 80% sin ser utilizadas. Esas áreas públicas, ¿cómo se pueden llegar a poder reamueblar? Ser espacios de agrupación de gente, por ahí solamente del edificio. Los balcones empiezan a ser un espacio que vaya más allá de eso, y dentro del espacio interior de una vivienda, ¿cómo podemos empezar con ayuda por ahí de un diseñador, o con ayuda de un prescriptor o una persona como Edgar, de ver cómo puedo crear mi espacio de silencio, mi espacio de reflexión, mi espacio de entretenimiento puro y duro, que llámese PlayStation, Netflix, Amazon, lo que sea, mi espacio de trabajo, y realmente empezar a tener bien identificadas dentro de la vivienda todos esos espacios, que es algo que, la verdad, sí, como bien decía Gemma, la gente empieza a ver más su espacio interior, o como decía Jorge, pero hay que ayudarlas a dar ese paso más extremo de, vale, muy bien, ahora lo he puesto más bonito, ahora le he quitado todas esas porquerías que había ahí dando vueltas que no sabía, y bueno, he decidido limpiarlas y tirarlas o venderlas en Wallapop, vale, muy bien. Ahora tengo que solucionar con todo ese espacio las necesidades que tengo yo en el minuto que estoy atrapado en mi propia casa. Y creo que eso es una cosa que todavía no hemos comenzado a hacer. O sea, si nosotros diseñadores probablemente tengamos todas nuestras casas bien pensadas, pero la mayoría de la gente por ahí tiene una idea cuando va a IKEA y recorre todos los distintos espacios. Este es más sereno, este es más activo, este es más juvenil. Pero hasta ahí llegan, y creo que ahora con poco espacio, porque claro, tener un jardín o una gran terraza hace todo mucho más fácil, pero la gran mayoría de los terrenales que tenemos un espacio reducido en la ciudad, tenemos que buscar piezas, ambientes, hasta colores de pintura que nos den distintos tipos de experiencias para que no nos agarre esa especie de ataque de claustrofobia que todos hemos sufrido en el último año. Gracias, Diego, por las reflexiones. Sin duda, ¿no? También cómo comunicar, ¿no? A nivel de marketing los muebles, cómo pueden solucionar problemas, tanto de ruido como de distribución de espacios, cómo generar estos diferentes ambientes en el hogar, y ahí el mobiliario, ¿no? También tiene mucho que decir. Sin duda, las ideas de diseño desde los profesionales, y generar esos espacios de reflexión, de descompresión, briefing rooms, donde poder recargarte de nuevo. Y sin duda esta reflexión sobre las azoteas, que otra vez la normativa, yo creo que ahí es donde a veces pone trabas, ¿no? De cómo están infrautilizadas, y obviamente tanto a nivel hotelero, oficina, residencial, hemos visto en los meses de confinamiento como al menos en Barcelona la gente subía a las azoteas, las reconquistaba y las usaba de espacio también de convivencia. Pero por ahí hay reflexiones interesantes por hacer. Vamos con Elina brevemente, porque estamos ya sobre la hora y tenemos que hacer el cierre final. Sí, solo un segundo, una reflexión. Pienso que nuestro trabajo está destinado a solucionar problemas, o sea, dar soluciones creativas a problemas reales, y que este problema real que tenemos ahora, que le llamamos pandemia, es temporal. Es temporal y puede desaparecer mañana y puede volver a aparecer, con lo cual creo que nuestras soluciones tienen que ir sobre la idea de la flexibilidad y la temporalidad de usos de un mismo espacio, o sea, la versatilidad de los espacios. Creo que no habría que hacer nada muy definitivo, sino poner en valor cosas que no estaban claramente puestas en valor, como la ventilación y las terrazas y la vida en casa
de todos a la vez, pero esto puede ser temporal, con lo cual creo que no hay que hacer nada definitivo, sino buscar flexibilidad en nuestro trabajo. Gracias, Elina. Sin duda, ¿no? Yo creo que estáis todos ampliamente formados para capear la pandemia como solucionadores de problemas, con lo cual la experiencia en esa gestión de crisis y de soluciones y de sacar el máximo partido a los espacios la teníais todo, y obviamente pues estos cambios, ¿no? Por el COVID, que sean pues con esta idea de flexibilidad, de temporalidad, de versatilidad, que yo creo que todos habéis trabajado muy bien. No quiero robaros más tiempo, que estamos ya 9 minutos sobre la hora. Me gustaría agradeceros la participación y obviamente si hay alguna idea, frase final muy breve que queráis lanzar, es el momento. Vamos haciendo el cierre. Gracias, José Manuel, por participar desde Valencia, además que habéis bajado tanto los casos. Seguro que ahora podéis volver a disfrutar mucho de una ciudad maravillosa con tanta luz, que sin duda es una de las ventajas que tenemos en el Mediterráneo. No sé si quieres decir alguna idea final que haya quedado por comentar o animar a la gente o lanzar algún mensaje final de este webinar. Nada, yo sobre todo daros las gracias de haberme invitado a participar en este foro y sobre todo eso, el volver a retomar esta libertad, pero con una seguridad, ¿no? Creo que con el diseño vamos a poder llegar y transmitir a todos, ¿no? Así que con eso empezamos a andar nuevo. Gracias, Manuel. Diseño igual a libertad y seguridad como patas. Vamos con Jorge, de Proyecto Singular desde Madrid. Muchas gracias por participar. ¿Alguna idea, reflexión final, mensaje? Bueno, pues que seamos optimistas, que efectivamente será temporal y que simplemente con seguridad intentemos avanzar de una manera optimista y poco más. No puedo decir mucho más. Gracias, Jorge. Optimismo, seguridad. Vamos con Diego Gronda. Diego Gronda, muchas gracias por participar. Gracias por invitarme y bueno, el cambio y la transformación es una constante y esta es una enorme oportunidad para aplicarlo. Gracias. Cambio y transformación como constante. Vamos con Edgar Cubiñá. Buenos días, gracias por participar. ¿Alguna idea final? Gracias a vosotros. No más que idea, muchos ánimos. Pensar todos cómo estábamos una fecha como hoy hace un año atrás. Yo me acuerdo y estamos en una situación absolutamente mejor. Y estamos en el mundo de la experiencia, como se ha mencionado aquí en diferentes ocasiones. Mientras haya experiencia tendrá sentido nuestro trabajo y eso nos tiene que llenar de ánimo y mucho orgullo de lo que podemos hacer. Gracias, Edgar. Viene bien, ¿no?, dar este salto atrás y ver cómo estábamos y sin duda experiencia como pata de crecimiento. Yo creo que por ahí vais todos muy bien encaminados. Vamos con Gemma. Muchas gracias por participar. ¿Alguna idea final? Gracias a todos por invitarme y por la oportunidad. Y nada, simplemente transmitir que para mí la gran diferencia en este caso, esta crisis o lo que ha ocurrido es que desde el punto de vista del diseño, de la arquitectura, esta vez somos como parte de la solución, ¿no? La gran parte de la solución. Y que esta flexibilidad, o sea, que ha tenido cosas nuevas porque nos ha dado todos una flexibilidad brutal. Estamos deseando que lleguen cosas, eventos presenciales, las cenas maravillosas que hacéis para los profesionales, las grandes conferencias donde todos nos encontramos y generamos un networking. Pero yo, por ejemplo, hoy estoy en Canarias, ahora tengo que continuar con una visita de obra, tengo de fondo de pantalla el lobby del hotel que estamos haciendo y no hubiera podido compartir este rato estupendo con vosotros si no fuera porque esto ha ocurrido, ¿no? Que al final, bueno, quedémonos con lo bueno y somos parte de la solución. Gracias, Gemma. ¿No? Sin duda, las ventajas de la tecnología que nos permite reunir en diferentes ciudades y a diferencia de la crisis del 2008, 2014, 2015, esta vez el sector de la construcción, arquitectura e interiorismo parece que no es el problema, sino que es la solución y eso es buena señal de que estéis tan activos y con tantos proyectos y nos alegramos muchísimo. Y vamos con Elina Vilá. Buenos días, muchas gracias por participar. ¿Alguna idea final? Bueno, muchas gracias por invitarnos y desearos a todos que con nuestra creatividad y nuestra oportunidad de haber pensado un poco más en lo que tenemos y en lo que somos, seamos capaces de buscar soluciones a los nuevos retos que nos da la vida. Gracias, Elina. Oportunidad y solución de retos. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar esta mañana, por haber robado esta hora 40 de vuestro tiempo. Os agradecemos muchísimo, ¿no?, pues, las reflexiones, ideas finales. Posteriormente os recordamos que estará todo colgado en las webs de Grupo Vía. Tenemos también las de prensa con alguna de las conclusiones. Agradeceros vuestro tiempo, desearos muchísimos
proyectos para todos, que por primera vez, ¿no? Esta crisis parece que no nos está afectando y es muy buena señal. Desearos también respiro, tranquilidad y disfrute, que es muy importante también esta desconexión mental en estos momentos. Gracias además a todo el numeroso público que nos habéis seguido tanto en Zoom como en YouTube y animaros a que nos sigáis conectando, tanto en lo presencial con aforo control reducido, que estamos volviendo a hacer desde septiembre, y también con todas las webinars que en la web de Grupo Vía podéis estar activos y nos siguen. Muchísimas gracias y que tengáis un día estupendo a todos. Gracias a todos. Hasta luego.